evitar la dispersión de los contaminantes, reducir su toxicidad. Entonces hay distintas estrategias, ¿sí?, que se pueden aplicar. Ahora, tengamos en cuenta que solamente estoy mencionando remediación, no estoy mencionando bioremediación, ¿sí? Por lo tanto, en lo que es remediación se puede emplear estrategias físicas, químicas y biológicas, ¿ya? Ustedes más que todo se van a centrar en la parte biológica, pero cabe mencionar, creo que se puede mencionar lo que son las estrategias físicas y químicas, ¿ya? Entonces, primero, tengamos en cuenta una cosa, ¿sí? Tratamiento in situ y ex situ, ¿no? Los que han llevado microbiología conmigo ya hemos tratado sobre eso, se ha mencionado al menos, ¿sí? In situ es en el mismo espacio, en el mismo lugar donde ocurre la contaminación. No hay extracción de suelo, ¿sí? No se excava nada. En cambio, en el ex situ sí, se tiene que excavar, pero tenemos dos modalidades, que es on-site o puede ser off-site. ¿Qué significa on-site? En el mismo sitio. O sea, yo excavo y lo coloco a un costado para poder remediar el suelo. Eso sería on-site, ¿sí? Y off-site sería pues fuera del sitio, donde yo tengo que llevarlo a un centro, ¿no?, a una planta de tratamiento para poder recuperar el suelo contaminado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, en función de los objetivos, ¿no?, tenemos técnicas de contención. ¿Qué significará contención? Más que todo es para evitar la dispersión del contaminante, evitar que se extienda de forma horizontal o se pueda extender de forma vertical, ¿sí? O sea, evitar el desplazamiento del contaminante, ¿sí? Lo que es las técnicas de confinamiento se refiere específicamente a la inmovilización del contaminante, ¿sí? Inmovilización. No sé si me dejo entender en estos dos casos. Ya, listo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre contención y confinamiento? Diferencia, no, porque siempre cuando les pregunto en los exámenes, ¿no?, ¿cuál es la diferencia entre tal y tal? Me describen los conceptos, pero no me indican la diferencia. La de contención por lo general son in situ y la de, en este caso, confinamiento varía porque, por ejemplo, puedes usar estrategias ex situ, ¿no? En cambio la de contención, ¿no?, por lo general no. Lo de contención habla más sobre un sellado, ¿no?, sobre básicamente trabajar como un sellado, una especie de sellado. Primero los dos pueden ser in situ. Ah, no, claro, pero en el caso de contención, ex situ, ¿no?, por lo general. Ambos pueden ser in situ. La diferencia está en que en la contención se van a establecer barreras, ¿sí? Por eso le dije, para evitar que el contaminante se disperse, ¿no? Se establecen barreras, ¿ya? Y las técnicas de descontaminación obviamente se refiere pues a lo que es reducción o eliminación del contaminante, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se utiliza uno? ¿Cuándo se utiliza otro? Primero, para tener en cuenta, las técnicas de descontaminación pueden ser un poquito más costosas, ¿ya? Y su procesamiento puede ser un poquito largo. En cambio, las de contención, ¿no?, son de manera inmediata, ¿no?, para evitar que, por ejemplo, se pueda dispersar el contaminante hacia un cuerpo de agua, por ejemplo. Entonces, estos son algunos ejemplos que vamos a ir mencionando, ¿ya? Entonces, primero, técnica de contención, barreras verticales, como le dije. Prácticamente como si el contaminante fuera a aislarse dentro del mismo suelo. Entonces, barreras verticales, se comienzan a excavar, ¿sí?, se comienza a excavar el suelo y se comienzan a colocar, por ejemplo, columnas, ¿no? Entonces, para ello se puede aplicar lo que es granito, se puede colocar cemento, ¿sí?, de tal manera que el contaminante pues no se disperse de manera horizontal. ¿Me van a entender? ¿Sí? Utilizo barreras verticales para que el contaminante no se disperse de manera vertical. Un ejemplo de contaminante que podría aplicarse estas estrategias, tengan en cuenta que estamos hablando del suelo. Derrame de hidrocarburos, por ejemplo, ¿sí? Ocurre derrame de hidrocarburos si el suelo, por ejemplo, es arcilloso, tendría de desplazarse de forma horizontal. Entonces, para evitar eso, barreras verticales, ¿ya?
barreras horizontales, ¿no? En este caso también se realiza excavación, pero estas barreras pueden ser de naturaleza física, se pueden colocar, por ejemplo, geomembranas, o en todo caso también se pueden colocar pues cemento para pues sellar la dispersión del microorganismo de forma vertical, ¿sí? Entonces el contaminante, disculpen, el contaminante ya no se desplaza de forma vertical. ¿Qué tipo de contaminante se podría aplicar con esta tecnología? Lixiviado. ¿Ah? Lixiviado. Ya, lixiviado, ¿no? Que pueden contener metales pesados. O en todo caso también puede ser en el caso de hidrocarburos, pero siempre y cuando el suelo sea arenoso. ¿Ya? Barreras de suelo seco. Ustedes saben que el agua tiende a transportar algunos compuestos, ¿no? Pudiendo ser metales pesados, pudiendo ser plaguicidas. Debido al flujo del agua puede transportarlo. Entonces, ¿qué se hace? Secar el suelo. ¿Y cómo se seca el suelo? En este caso se coloca, ¿no?, unas tuberías, ¿no? En estas tuberías van a tener huecos donde se va a inyectar aire caliente. Entonces, ese aire caliente lo que va a hacer es evaporar el agua que pueda estar en el suelo. Entonces, el suelo se seca y el contaminante que pueda estar ahí pues ya no se dispersa. Luego tenemos lo que es el sellado superficial, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, un suelo que pueda estar contaminado, ¿sí? Pero supongamos que el suelo es arcilloso, entonces como que no se desplaza mucho. Pero si es una zona donde hay abundante lluvia, entonces puede ir, ¿no?, esa lluvia ir arrastrando los contaminantes de forma horizontal. Entonces para ello se coloca esta barrera superficial, ¿no? Donde se puede colocar lo que es una geomembrana, también se puede colocar lo que es cemento. Entonces cuando llueve, pues ya no toma contacto ni con el suelo ni con el contaminante. Sellado profundo, ¿sí? Esto, Matito, es similar a lo que es las barreras horizontales, similar, solo que en este caso se refiere pues a la profundidad con la que se va a excavar, ¿no? Se puede excavar 20, 30 metros. Igual se va a colocar lo que es, ¿no?, por ejemplo, cemento en la parte inferior para evitar que el contaminante pues se pueda dispersar de forma vertical. ¿No? Entonces, eso serían las técnicas de contención, ¿no?, para evitar que el contaminante se disperse. Ahora, técnicas de confinamiento. ¿Para qué se aplicaban las técnicas de confinamiento? No, para inmovilizar el contaminante. Las técnicas de contención es para evitar la dispersión. Las técnicas de confinamiento es para inmovilizar al contaminante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que es la estabilización físico-química. Pero vamos viendo un poquito. ¿A qué se refiere con inmovilización? ¿Ya? Si hablamos de metales, por ejemplo, ¿sí?, metales que puedan haber en el suelo, ¿sí?, dependiendo del pH del suelo, estos pueden quedar bien adheridos a las partículas del suelo, ¿no?, absorbidos es el término, absorbidos. Entonces, por más flujo de agua que pueda haber, nos van a quedar ahí firmes. Pero si cambia el pH, entonces como que ya no se da esta adherencia, ¿no?, esta absorción, entonces llueve, entonces arrastra esos contaminantes. Entonces lo que se tiene que hacer es más que todo jugar con las características del suelo. Cambiar, por ejemplo, el pH, la textura del suelo, ¿no? Entonces en este caso se aplica lo que es una estabilización físico-química, ¿ya? Esto puede ser, ¿no?, in situ o puede ser ex situ, ¿no? Entonces, como estamos viendo, ahí se ha tenido que remover el suelo y se ha colocado pues en lo que son, ¿no?, unas máquinas donde se va a mezclar el suelo con el aditivo para generar la inmovilización. Entonces aquí se puede colocar lo que son cal, fosfatos, materia orgánica, ¿no? Porque si se le agrega materia orgánica, la materia orgánica tiene la capacidad de absorber algunos contaminantes como los metales pesados, ¿ya? Entonces sería una estabilización físico-química. Ahora, ¿por qué? Primero, ¿por qué químico? Porque usa compuestos químicos. ¿Y por qué físico? Por las características. ¿Qué características? Manipula las características del suelo. ¿Ah? Las características del suelo.
bueno, se aplica al suelo, pero tengamos en cuenta que no va a haber una reacción química como tal. ¿Sí? No hay una reacción química. Se utiliza un compuesto químico, sí, pero no para que se genere una reacción química, sino para que se genere un proceso físico, que puede ser a través de la absorción también. ¿Sí? Inyección de solidificante. ¿Sí? Podríamos pensar, ¿no?, que puede ser una barrera vertical. ¿Sí? Pero no. ¿Por qué? Porque el suelo yo lo puedo extraer, lo mezclo con cemento. Tengamos en cuenta que en el suelo va a estar el contaminante, ¿sí? Lo mezclo con el cemento y lo devuelvo a su sitio donde estaba. Entonces el contaminante que estaba en el suelo, que ya está asociado con lo que es el cemento, pues queda retenido, queda encapsulado. ¿Ya? Entonces sería una técnica de confinamiento, ¿no?, con la inyección de solidificante. Otra vendría a ser la vitrificación. Ustedes habrán visto, no sé, algún video, alguna película, no sé, donde cae un rayo en el suelo y ese suelo no queda como un material vítreo, como si fuera vidrio, ¿ya? Entonces, similar ocurre aquí, pero ahí no van a caer un rayo, sino lo que se van a colocar van a ser electrodos, ¿sí? Y esos electrodos, pues, van a generar altas temperaturas, ¿no? Temperaturas de 1000, 1200 grados centígrados. Entonces, ya, tengamos en cuenta que principalmente tiene que ser un suelo donde haya bastante sílice. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre la producción de vidrio? ¿Sí? Que se necesitaba sílice, ¿ya? Entonces, al aplicar estos electrodos, ¿sí?, y al generar esta temperatura, entonces como que el material se comienza a fundir en el suelo, ¿no? Y ahí va a estar el contaminante. Pero tengamos en cuenta que no debería aplicar para todo tipo de contaminante. ¿Para qué tipo de contaminante creen ustedes que se puede aplicar lo que es la vitrificación? ¿Servirá para hidrocarburos? Para metales pesados, para compuestos orgánicos. Para metales pesados Sirve para metales pesados, ¿sí? Para compuestos orgánicos no, porque como se está aplicando temperatura, estos pueden volatilizarse, ¿sí? Y pueden generar algunas sustancias que pueden ser más tóxicas de las que estaban en el suelo. Entonces, esos contaminantes salen a la atmósfera. Entonces, en ese caso también tendría que aplicarse sistemas de captación, ¿no?, de gases, ¿no?, para poder retener. Esos metales no se adhieren a los electrodos, porque, por ejemplo, cuando tú vas a remediar, por ejemplo, la extracción de algún metal pesado por la absorción de una bacteria, a veces usan electrodos y hacen que rompan la barrera y el metal quede adherido al electrodo. Entonces, parece el vidrio. Es que estamos hablando de otro tipo de electrodo. Eso que tú me mencionas vamos a hablar en un ratito. Solo que esto solamente es con temperatura. Ah, ya, ¿Sí? Es solamente es con temperatura. Ahora vamos viendo técnicas de descontaminación. Tengamos en cuenta que las dos primeras técnicas, ¿no?, de contención, ¿no?, y de Movilización. de confinamiento, el contaminante va a seguir en el suelo. ¿Sí? El contaminante sigue en el suelo, pero en la técnica de descontaminación el contaminante tiene que removerse, tiene que retirarse del suelo. ¿Sí? Entonces vamos viendo primero tratamientos físico-químicos. ¿Sí? Y uno de ellos tenemos ahí extracción de aire. ¿Sí? Que el término debería ser extracción con aire. ¿Sí? Pero bueno, ahí lo han colocado así. Extracción de aire, así estaba en la literatura. Entonces, si les dije que va a ser extracción con aire, ¿cómo lo entienden ustedes? Se van a colocar, bueno, tuberías, ¿sí? Se van a colocar tuberías donde se va a inyectar aire, ¿sí? Y los contaminantes que están en el suelo comienzan a ascender, comienzan a volatilizarse. Entonces, ¿qué tipo de contaminantes se podrían remediar con esta tecnología? ¿Ah? Hidrocarburos, ¿sí? Hidrocarburos. Tienden a volatilizar. Y como le mencioné hace un momento, tendría que haber, ¿no?, sistemas de captación de esos gases. ¿Ya? Ahora, aquí sí sería extracción de agua. Ahí sí es extracción de agua. Donde en el suelo tenemos, ya acá está. ¿Sí? Tenemos el suelo y por debajo de la napa freática vamos a encontrar las aguas subterráneas, donde supuestamente el contaminante que ha estado en el suelo ha filtrado y se ha encontrado y se encuentra en el agua subterránea.
Entonces lo que se hace es extraer el agua, ¿sí? Se extrae el agua, se lleva a una planta para poder tratar esa agua contaminada, ¿ya? Se separa el contaminante y esa agua ya tratada tiene que vertirse nuevamente, ¿no? Porque si no quedaría un espacio vacío y podría generar lo que es el colapso del suelo. Y el otro sería extracción con disolventes y ácidos. Extracción, ¿ya? Esta extracción es principalmente lo que es ex situ, ¿sí? Los otros pueden haber sido in situ, pero la extracción con disolventes es ex situ, ¿sí? Donde yo extraigo el suelo, ¿sí? Y lo llevo, ¿no?, a un equipo donde le agrego el disolvente, ¿sí? Y ese disolvente me va a permitir después separar lo que es el contaminante del suelo. Por lo tanto, ¿para qué tipo de contaminantes yo puedo utilizar los disolventes? ¿Ah? Hidrocarburos, ¿sí? Hidrocarburos, los disolventes, ¿no? Hidrocarburos. Pero si yo aplico ácidos o aplico bases, ¿sí? Entonces eso principalmente es para metales pesados, porque como les mencioné hace un momento, dependiendo del pH del suelo, me va a permitir retener o bien cationes o bien aniones. Entonces, si yo cambio el pH con un ácido o con una base, entonces como que estoy liberando el metal, entonces va a ser más fácil la separación, ¿sí? Igual, una vez que ya he separado el contaminante del suelo, lo devuelvo a su sitio original, ¿no? Ya descontaminado. Otro tratamiento físico-químico es el lavado. También es un tratamiento ex situ, ¿sí? Donde yo pues saco el suelo, lo coloco en un equipo y le agrego agua, con la finalidad pues de que el contaminante pase la fracción líquida, ¿sí? Pase la fracción líquida, el agua que está con el contaminante lo llevo a tratar y el suelo lo devuelvo a su sitio original. El flushing. Son términos en inglés, ¿ya? Que también significa lavado, pero no como en el caso anterior que yo he tenido que sacar el suelo, ¿sí? Este flushing se refiere a que en el suelo, o sea, in situ, voy a agregar agua. Y esa agua pues va a ir arrastrando el contaminante, que puede llegar, como les mencioné, a un agua subterránea, ¿sí? Entonces, este flushing, no sé si estará por acá. Entonces, se trabaja también con un término de llamada panoptry, que significa bombeo y tratamiento. Son términos en inglés que generalmente lo siguen manteniendo en la literatura. ¿Ya? Entonces, se hace lavado en el suelo. El agua arrastra el contaminante y llega al agua subterránea. Una vez que llegó el agua subterránea, se bombea a la superficie, ¿no?, donde esa agua va a ser descontaminada, ¿no?, va a ser tratada y el agua se devuelve nuevamente a su sitio original, donde estaba, ¿ya? Entonces, dependiendo del contaminante, ¿sí?, para este lavado puedo aplicar lo que hemos mencionado anteriormente, puedo aplicar lo que son disolventes o ácidos, ¿sí?, para facilitar la extracción del contaminante. El otro vendría a ser lo que es la electrocinética, ¿no?, lo que tú habías mencionado, donde se colocan electrodos, ¿sí?, y estos electrodos pueden tener carga positiva o carga negativa. Obviamente, si tienen carga positiva van a atraer ¿qué? ¿Cationes o aniones? Aniones, ¿sí? Y si tienen carga negativa van a atraer cationes, ¿ya? Adición de enmiendas, ¿sí? En este caso se va a agregar un compuesto, ¿sí?, con la finalidad pues de que el contaminante favorezca la desorción del suelo, ¿sí?, la desorción, o sea, la liberación del contaminante que pueda estar ahí en el suelo y quede fijo en estas enmiendas que se están añadiendo, ¿sí?, donde posteriormente se puede hacer un lavado y se extrae el contaminante como tal. Barreras permeables, ¿ya?, activas. Pero esto se va a aplicar siempre y cuando haya un flujo de agua en el suelo, ¿no?, por las aguas subterráneas que puedan haber, por ahí, ¿ya? Entonces se coloca una barrera permeable. Entonces, el agua, ¿no?, que va a ir por ahí transcurriendo, ¿sí?, pasa por esa barrera permeable
Entonces los contaminantes obviamente que van a quedar retenidos en esta barrera y el agua pues pasa ya pues descontaminada. ¿Esa no sería contención? No, porque lo mencioné, tanto de contención, ¿sí? Como el otro, de contención y de confinamiento, el contaminante va a quedar en el suelo, queda en el suelo. Pero una vez que ya cumplió su tiempo de vida o su vida útil, se extrae esta barrera permeable sacando el contaminante y se coloca otro. Inyección de aire comprimido. ¿Ya? Esto es similar al otro que vemos por acá. Sobre inyección de aire, ¿no? Que se aplica aire caliente, ¿sí? Para que el contaminante pues vaya volatilizando, ¿sí? Entonces vamos a esto, oxidación ultravioleta. Se va a aplicar lo que es luz UV y se va a aplicar lo que son agentes oxidantes como puede ser el peróxido de hidrógeno o puede ser el ozono. Esta oxidación ultravioleta es efectiva contra compuestos orgánicos, ¿sí? Porque puede provocar la destrucción, por ejemplo, de los hidrocarburos, pueden romper enlaces y la finalidad pues, es que posteriormente estos compuestos se conviertan en CO2 y agua, ¿sí? Que no son tóxicos. Y pasamos a lo que son los tratamientos biológicos, ¿sí? Que puede ser in situ o puede ser ex situ, ¿sí? In situ tenemos la biodegradación asistida. Primero tengamos en cuenta que cuando hablamos sobre biodegradación, ¿sí? O tratamientos biológicos estamos utilizando organismos, ¿no? Pudiendo ser bacterias, hongos, algas, pudiendo ser plantas, ¿ya? En este caso, la biodegradación asistida, principalmente por esos organismos que les mencioné, ¿ya? Pero ¿por qué asistida? Porque se le van a dar las condiciones necesarias al microorganismo para que pueda descomponer o pueda eliminar el contaminante, ¿sí? Entonces tengo que darle nutrientes, tengo que darle un pH adecuado, tengo que darle una oxigenación adecuada al suelo, ¿ya? Lo que es la biotransformación de metales, ¿sí? Como su nombre lo indica. Primero, tengamos en cuenta que solamente los compuestos orgánicos se pueden degradar, ¿sí? Los metales no se pueden degradar. Entonces, ¿cómo hablamos o cuál es el término para mencionar que el metal que esté en una forma tóxica pase a una forma no tóxica? La biotransformación, ¿sí? Ahorita hablamos sobre esto, ¿ya? Ahorita hablamos sobre esto. Pasamos al biovente, ¿sí? Al biovente. Al suelo se le va a agregar oxígeno, ¿sí? Pero este oxígeno o este aire que se puede aplicar no es para volatilizar el contaminante que hemos visto anteriormente. Este oxígeno va a servir para que el microorganismo lo utilice como tal para que pueda realizar una respiración aeróbica. Y ustedes saben pues que la respiración aeróbica es más eficiente que una anaeróbica o una fermentación. Entonces esto por una parte acelera el crecimiento del microorganismo y como hay mayor microorganismo, significa que va a haber mayor degradación del contaminante, ¿no? Mayor degradación o mayor transformación de metales. Procesos ex situ. Procesos ex situ, ¿sí? Tenemos el land farming o también conocido como biolabranza, ¿sí? Si bien es cierto es ex situ, es de tipo on-site, ¿sí? Donde yo extraigo el suelo y lo coloco, ¿no? Al costado sobre una membrana, ¿sí? Sobre una membrana. Entonces ahí agrego el suelo de biolabranza, como si se realizara un arado. Entonces cada cierto tiempo van removiendo el suelo con la finalidad de oxigenar, ¿sí? Oxigenar el suelo y pueda realizarse esta respiración aeróbica que habíamos mencionado. Las biopilas, ¿sí? Las biopilas. Significa que igual voy a extraer el suelo, lo coloco sobre una membrana, ¿sí? Y la diferencia con el land farming, ¿sí? Es que yo voy a ir colocando montículos de tal manera que voy a ir formando pilas, ¿sí? De suelo, en el cual yo voy a colocar tuberías donde esas tuberías van a ir liberando oxígeno, ¿sí? Van a ir insertando oxígeno en el suelo. A diferencia del land farming, ¿sí? El land farming yo tenía que removerlo para que con la misma aire, el mismo aire, el oxígeno en el aire se incorpore en el suelo. Aquí yo tengo que agregarle oxígeno, ¿sí? Y aparte, yo tengo que cubrirlo. En el land farming no lo cubría, ¿no? En las biopilas se tiene que cubrir con una membrana para que, por ejemplo, en el caso de lluvias, entonces evite, ¿no? Contacto con el suelo y se puedan generar lixiviados.
En el caso del compostaje, ¿no? Ustedes ya saben que es un compostaje, ¿no? La degradación de materia orgánica para producir biofertilizantes, pero en este caso la materia orgánica que se vaya a aplicar, ¿no? El resto de comida, ¿no? De frutas, de verduras, va a servir para que el microorganismo pueda crecer, ¿no? Principalmente microorganismos termófilos, pero a su vez, como está asociado con contaminantes en el suelo, facilite la degradación de estos, ¿sí? Y luego tenemos los lodos biológicos. Extraigo el suelo, ¿sí? Lo coloco en un reactor, le coloco agua, le coloco microorganismos, y como en ese reactor va a ser fácil controlar las condiciones como temperatura, oxigenación, pH, entonces ahí se va descomponiendo, ¿sí? Tratamientos térmicos, ¿sí? Tenemos la incineración. Esto es ex situ, ¿sí? Y es off-site, donde yo saco el suelo, lo coloco en un horno y lo llevo a temperaturas, ¿no? De entre 1500 y 1800 grados centígrados con la finalidad de destruir el contaminante. En este caso estamos hablando de compuestos orgánicos, ¿sí? Hidrocarburos. Se destruye contaminantes, ¿sí? Este contaminante, estos hidrocarburos obviamente se van a convertir en CO2 y agua, ¿sí? A través de la incineración. En este caso, el otro tratamiento térmico vendría a ser la desorción térmica. También se aplica a temperaturas, pero menor temperatura, ¿no? Temperaturas que pueden ir desde los 90 hasta los 500 grados centígrados, ¿sí? Y aquí la finalidad no es destruir al contaminante, ¿sí? No es destruirlo, sino volatilizarlo, provocar que se evapore, ¿ya? ¿Por qué desorción térmica o por qué incineración? ¿Sí? Primero, depende de la tecnología, depende de la disponibilidad económica que pueda tener, ¿sí? Solo que aquí, en lo que es esta incineración, tiene que haber un sistema de captación de gases, ¿sí? Para que, producto de la destrucción, ¿no? De este contaminante, de ese hidrocarburo, pues pueda ser retenido posteriormente. Aquí igual, ¿sí? Se volatiliza, ¿sí? Se volatiliza y también tiene que ser recuperado. Pero la diferencia está en que, como son técnicas ex situ, ¿no? Hemos extraído el suelo, ese suelo que yo aplico para incineración ya no me va a servir, va a perder sus características, ¿sí? En cambio, este suelo que se puede aplicar aquí en la desorción térmica puede ser reutilizado. Ahora sí, vamos viendo la bioremediación, ¿sí? Uso de organismos vivos, organismos, ¿ya? Entonces vamos hablando principalmente, o primero, de bacterias, ¿sí? Tienen diferentes estrategias para poder descontaminar un suelo, ¿sí? Entonces primero tenemos lo que es la biodegradación, ¿sí? Como les mencioné, la biodegradación se refiere a compuestos orgánicos, ¿ya? Entonces pueden ser hidrocarburos, pueden ser pesticidas, pueden ser contaminantes orgánicos persistentes, ¿ya? Distintos contaminantes que ya lo hemos visto en la primera unidad, ¿ya? Entonces la finalidad es convertirlo a compuestos más sencillos, ¿sí? Y que sean menos tóxicos. Y si fuera posible, convertirlo pues en CO2 y agua. Entonces, para ello requieren diferentes tipos de enzimas dependiendo de la naturaleza del contaminante, ¿no? Entonces, como vemos, se pueden producir oxigenasas. ¿Qué van a hacer las oxigenasas? Agregar oxígeno a la molécula, al contaminante. Y ese proceso va a generar pues que otros microorganismos puedan metabolizarlo con mayor facilidad, solamente con el hecho de agregarle oxígeno, ¿no? Entonces, deshidrogenasa, van a quitar hidrógeno, todo ello. En este caso, la biotransformación, ¿sí? Como mencionamos, se refiere específicamente a los metales. Supongamos el cromo, ¿sí? El cromo con un estado de oxidación de 6, ¿sí? Es tóxico, ¿sí? Entonces, lo que hace el microorganismo es cambiarlo a un estado de oxidación más 3, que es menos tóxico, y además que favorece su inmovilización de este contaminante. Entonces, lo que hace el microorganismo, ¿no? Es reducirlo.
Entonces, este cromo que está en estado de oxidación más 3, ¿no? Que ya cambió, va a reaccionar con hidróxido, ¿no? Y aquí se va a formar lo que es el hidróxido de cromo. Entonces, que es un compuesto insoluble que puede ser fácilmente posteriormente extraído, ¿no? O quede inmovilizado en todo caso en el suelo. Entonces, ¿quiénes pueden hacer la biotransformación? Bastante trabaja lo que es, tiene una amplia capacidad metabólica, lo que es pseudomonas, ¿no? Pseudomonas pútidas, por ejemplo. La bioacumulación, ¿sí? Significa que el microorganismo va a acumular en su cuerpo, a nivel citoplasmático, estos metales. Lo puede hacer a través de transporte pasivo, lo puede hacer a través de transporte activo. En un primer momento, obviamente, que va a funcionar el transporte pasivo, porque va a haber mayor cantidad de contaminante fuera, pero conforme va ingresando, entonces como va a haber mayor cantidad dentro, entonces comienza a realizar lo que es el transporte activo, ¿ya? La bioadsorción, ¿sí? Se refiere a la adherencia del contaminante, en este caso principalmente metales, en la superficie del microorganismo. En este caso se refiere a la adherencia de estructuras que se encuentran en su pared celular, ¿sí? En su pared celular puede contener sulfatos, fosfatos, ¿no? Compuestos que van a tener una carga para que estos metales queden ahí retenidos, queden adheridos, ¿ya? Tenemos lo que es la bioprecipitación, ¿sí? Donde el microorganismo lo que va a producir son compuestos insolubles. ¿Alguien puede abrir a su compañero, por favor? Entonces, para ello parte de lo que es la reducción del sulfato, ¿sí? Entonces, tenemos el sulfato, que posteriormente se va a convertir en lo que es ácido sulfúrico, ¿sí? Y este ácido sulfúrico es el que va a interactuar con el metal que puede estar en el suelo, ¿sí? Entonces, ácido sulfúrico como por ejemplo plomo, puede ser por ejemplo cadmio, ¿sí? Entonces se forma por ejemplo sulfuro de plomo, se puede formar lo que es sulfuro de cadmio, ¿sí? Entonces estos compuestos son insolubles y precipitan. En el caso de la biomineralización, para generar minerales, ¿sí? Y estos minerales se utilizan, por ejemplo, o se están utilizando últimamente en el sector de la construcción para producir lo que es el biocemento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunos microorganismos sintetizan la ureasa, ¿sí? Donde a partir de la urea, ¿sí? Lo transforman en amonio y carbonatos. Y justo este carbonato va a reaccionar con calcio para formar lo que es carbonato de calcio, que es el que tiende a precipitar, ¿sí? Y es el que se puede utilizar para las construcciones que les mencioné, ¿no? Para el biocemento. Ahora pasamos a lo que es la fitorremediación, ¿no? En este caso se van a utilizar plantas, ¿ya? Plantas. Estas plantas también van a utilizar diferentes estrategias para poder tratar ese contaminante, ¿ya? Entonces, se puede tratar contaminantes orgánicos, ¿no? O contaminantes inorgánicos. Entonces, vamos viendo primero lo que es la fitoextracción, ¿sí? Fitoextracción. Lo que va a hacer la planta es, a través de sus raíces, tengamos en cuenta que esto va a ocurrir en el suelo, ¿sí? A través de sus raíces absorbe los metales, ¿sí? Absorbe los metales y esos metales van siendo distribuidos en distintas partes de la planta. Puede ser en el tallo, puede ser en la hoja, puede ser en los frutos, ¿sí? La fitoextracción. El otro sería la rizofiltración, que tendría casi el mismo concepto de lo que es la fitoextracción. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo le dije que la fitoextracción era en el suelo. La rizofiltración es en el agua, ¿sí? Entonces en el agua que haya contaminantes, con las raíces absorbe esos contaminantes del agua. Pero ya no lo distribuye a otras partes del cuerpo, sino que todo quedan retenidas en la misma raíz. La fitoestabilización, ¿sí? Esto ocurre a nivel del suelo, pero con ayuda de la planta, ¿no? Porque la planta, a través de sus exudados radiculares, ¿no? Que va a secretar, por ejemplo, algunos aminoácidos, puede secretar lo que es algunos cationes, algunos aniones, ¿sí? Va a generar un cambio en la composición del suelo,
¿sí? Composición química me refiero, ¿sí? Entonces esto puede generar lo que es la inmovilización del metal, ¿no? Este es principalmente de metal. Luego tenemos la fitodegradación, ¿sí? La planta absorbe el contaminante. Como estamos hablando de degradación, se refiere a compuestos orgánicos, ¿ya? Absorbe el contaminante orgánico, lo tiene en su raíz, lo puede tener en el tallo, en las hojas. Entonces, como parte de su metabolismo, degrada el contaminante, ¿no? Lo convierte en formas menos tóxicas. Tenemos la rizodegradación, ¿sí? La rizodegradación. Esto no lo hace exactamente la planta, ¿sí? Pero similar, ¿no?, a lo que habíamos mencionado anteriormente, que la planta va a secretar a través de sus raíces algunos exudados. Ahí, aparte, ¿no?, de aminoácidos, van a haber azúcares, van a haber también minerales, y esto va a favorecer el crecimiento de los microorganismos a nivel de la rizosfera. Y son esos microorganismos los que van a alterar, ¿no?, el contaminante. Entonces, en este caso, degradación, ¿no? Los microorganismos son los que van a degradar esos contaminantes. Luego tenemos la fitovolatilización. La planta absorbe el contaminante, llega al tallo, llega a las hojas, y durante todo ese proceso va ocurriendo una transformación del contaminante. Puede ir cambiándolo, ¿no? Puede ir cambiando su estado de oxidación en el caso de los metales, o ir degradando, de tal manera que el compuesto final o el producto final se escapa por las hojas en forma de gas, ¿ya? Y el fitobombeo, ¿sí? ¿Se acuerdan hace ratito que hablamos sobre una técnica en la cual pues se tenía que secar el suelo, ¿sí?, para más que todo inmovilizar el contaminante? En este caso también hace algo similar la planta. La planta lo que va a hacer es absorber grandes cantidades de agua que puede haber en el suelo. El agua obviamente se va a evaporar, entonces el suelo va a quedar con menor contenido de agua, ¿no? En este caso va a limitar el movimiento de estos contaminantes. Bueno, al igual que las bacterias, ¿sí?, tanto sean bacterias o sean plantas, inicialmente pues no tenían esta capacidad de degradación o de biotransformación. Estos han tenido que ir adaptándose, ¿sí?, han tenido que ir evolucionando para que pues comiencen a desarrollar o a producir enzimas que van a provocar esta detoxificación. Tenemos algunos ejemplos. También se aplican lo que son plantas transgénicas, ¿no?, la inserción de genes de microorganismos a las plantas para que adquieren esta capacidad de degradación o transformación, ¿sí? Entonces, esto también lo mencionamos la semana pasada. Nosotros, ¿cómo sabemos que el suelo, en el suelo se ha realizado un buen proceso de remediación? Entonces tenemos que estar monitoreando, ¿sí? Tenemos que estar tomando muestras, tenemos que estar analizándolos para saber si el contaminante ha ido disminuyendo su concentración. Entonces se establecen planes, ¿no?, de monitoreos frecuentes, puede ser cada semana, cada mes, así por ejemplo como ustedes hacen sus ensayos y toman puntos, ¿no?, cada 2, cada 6, cada 2 horas, aquí también en el monitoreo, ¿sí?, para ver pues si es que están funcionando estas estrategias, ¿sí? Si es que no están funcionando, entonces tiene que cambiarse por otra estrategia de todas las que hemos mencionado. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿La lista? Ya, pues ahí nos quedamos.